y ahí voy otra vez con José y con Saray. Entonces vuelven, tocan las puertas de la tercera brigada y ustedes con una paciencia, lo digo porque como periodista acceder a información, cualquier cosa que sea con fuerzas militares es muy difícil, son muy demorados desde acceso a la información, desde acceder a una entrevista, es decir, como en esa lógica de guerra todavía creen que los está buscando un enemigo, pareciera, es decir, es una demora increíble, pero José, ustedes y Saray, ustedes con una paciencia vuelven a tocar las puertas y se encuentran con varios tenientes, sargentos y demás. Ya hablemos de esta segunda etapa, José, cómo es, cómo les dicen, tenemos la placa, no, cuéntenos cómo fue ese vaivén. Bueno, esa segunda etapa, Sí. pues fue de mucho tiempo, porque primeramente hablamos con un sargento y el cual, pues él nos decía que habían varias comunicaciones de años anteriores, las que llevaba doña Julieta, que ya mencionaba. Sin embargo, nos mencionó que la placa no la encontraban, que no estaba en el batallón, que no aparecía. Y nosotros, como así que no aparece, la placa está. Ahí él nos menciona que él tiene que hacer una gestión administrativa sobre un otro sí. El otro sí, pues trata de hacer la solicitud de la nueva placa, pedir nuevos recursos, esperar que se los aprueben para gestionarla. También en medio de esa gestión, el otro sí sale y pues aprueban el presupuesto. En esa cuestión, él también menciona bastante lo del mensaje que doña Julieta quería que apareciera y cómo quería que fuera la placa. Entonces, que él tenía que hablar con doña Julieta para el mensaje. Eso es como el proceso con el sargento que se tiene la comunicación. Y se comunican con él y llega un punto en septiembre, como lo decíamos ahora, si quieres Saray complementar o igual José, y ya luego vuelvo con Julieta, y es que es septiembre de 2025, si no me equivoco, donde ellos le dicen, la placa vieja no la encontramos. ¿Es así, José? Sí. ¿Y dan alguna razón de por qué la placa no aparece? No, solamente dicen la placa no está desaparecida, no la encontramos, y por eso es que él manda a hacer pues, la gestión del otro sí para mandar a hacer una nueva placa. Sí, sí. Esta es la nueva placa. Dejémosla ahí, Carlos, por favor, un momento, porque a mí me parece importante preguntarle a Julieta, ya que estamos aquí. Julieta, ¿usted está satisfecha con el mensaje de esta placa? José, ¿qué le digo yo? Yo no estoy muy contenta porque la otra placa era muy linda, era muy bonita y el mensaje que yo quería, pero para nada está bien, está bien. Lo importante es que se haga el evento y poner la placa, Ya, porque Julieta, ¿para qué luchar más? y antes de esto que usted supo esto que el ejército dijo que no encontraban la placa anterior. Claro que sí, yo hablaba con el sargento, este señor que nombró, y todo, y me dijo que no, que la placa no se encontraba en el, que esa placa no existía. Le dije, esa placa existe porque yo la vi en el ejército y además teníamos fotos. Entonces me dijo que no, quería buscar y no, entonces mandaron a hacer ya la placa ya a la manera de ellos y todo. Pues no, no importa, José, yo digo que lo importante es que se haga memoria. ¿Y Ya, qué? Pues aceptarla, porque si decimos que no, van a emplear otros 5 años para prolongar más y no colocarla. ¿Entiende? sí, sí. Entonces, no, 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 yo, ya que quede así. Ujú. Sí, sí, al final y perdón, les pido perdón por esas reacciones porque yo doy una opinión en este espacio periodístico y lo aclaro y es revictimizante lo que pasó con la placa. Es decir, a Sí. Caterine la asesinó el ejército en el 2007 y eso ya Ujú. es el hecho victimizante. No tenía por qué volver a pasar otro hecho victimizante, señores del ejército. No, o sea, ya haber quitado la vida es suficiente para tener que pasar primero por la lucha jurídica de Julieta y la familia por el fallo. Una pelea judicial por el fallo y se da el fallo y ustedes embolatan la placa y perdone José, eso, embolatan esta placa y luego salen a decir José, por favor, que no, que al final sí la tienen, José, o sea, se perdió y volvió a aparecer, José. Sí. Pues nosotros tuvimos una reunión con el ejército ¿Ah? en el mes de febrero y en el mes de febrero nos mostraron las dos placas. Esta placa, pues,
que estaba presentando estaba envuelta pues en el papel y en el cartón, entonces no veíamos el mensaje y la otra placa estaba ahí al lado de esa. Sí, perdón, yo Sí, no sabía esto. ¿Y por qué no escogieron la otra? Porque fue la que Esta es la que están. porque ellos trajeron la otra. Ah, Dices, pues que esta placa fue la que yo elegí, la que yo le puse las letras y todo como tenía que ser. Porque en primera parte hubo mucha discusión en el ejército porque ellos no querían en sí reconocer el error, ¿entiende? ujú, Entonces, todo era un proceso de un año, año y medio para que se siguiera. Mejor dicho, todo lo dilataba. Pero yo viendo eso, yo decía, no, pues que coloquen esa placa, pero si está la otra placa, ojalá, pues, ojalá que es muy linda la otra placa. No sé ujú. por qué la cambiaron, no sé. Entonces, no sabía. no las he estado. Mm. Mira, Julieta, aquí lo que les estaba diciendo era eso precisamente. Uno, que no tiene, no, esto no tuvo que haber pasado, Julieta, precisamente el ejército No, no podía no. estar diciendo una placa a la otra, o sea, ya el hecho del crimen es suficientemente doloroso para tener que estar lidiando con una institución oficial que son el gobierno, que son las autoridades, entre usted cómo recibe eso, Julieta, que el ejército haya dicho teníamos una placa, ya no es esa placa, tenemos esta, ahora resulta que se aparece. ¿Cómo siente eso usted, Julieta? No, pues yo siento que eso es una manipulación de ellos por dilatar las cosas, porque si la placa estaba, nos hubieran ahorrado muchos meses. José hace rato está en esto. Y con decir que la placa desapareció, entonces hay que mandar a hacer otra para dilatar más. Todo es una dilatación. Y ahora salen con que sí apareció la placa. Imagínense qué error tan grande. A mí eso es como una burla para las víctimas. ¿Cómo va a aparecer la placa y mandan a hacer otra? No sé, eso era para dilatar los tiempos y que dejemos las cosas así, porque pues ellos tal vez pensaron, no, ella ya no está, ella ya no volverá a molestar, pero yo siempre he soñado en volver y pedir justicia, siempre, siempre. Y ese es mi sueño, volver a Colombia y pedir justicia y seguir con la memoria de Caterine, siempre. Esta foto que ven allí, ella es Caterine Soto. Caterine Soto Espina, la estudiante de la Universidad del Valle. Y doña Julieta está hablando de la justicia, de pedir justicia. Y uno de los actos es un acto de perdón. José, ¿cuándo se va a realizar ese acto de perdón? ¿Qué les ha dicho el Ejército Nacional? Listo. Referente al acto de perdón y disculpas públicas, a lo que se llegó, al acuerdo que se llegó en una reunión que tuvimos, fue que fuera después de las elecciones presidenciales. Debido a estos factores políticos y que pueden haber sectores de derecha o de izquierda o personas que quieran apropiarse, las disculpas públicas, el hecho. Bueno, Julieta, ¿usted qué palabras, o más bien le hago otra pregunta, ¿usted qué cree que el ejército le debe decir en ese acto de perdón? ¿Usted qué le exige, no qué le pide? Porque vamos a hablar de exigencias. Al ejército en este caso hay que exigirle. ¿Qué palabras le pide usted al Ejército Nacional? Bueno, yo el ejército en primera parte le pido que haga las disculpas públicas que no han querido hacerlas. Siempre dicen que no, que eso no lo van a hacer, que hay que esperar. Bueno, eso. Y segunda parte, pues para mí lo ideal fuera que fuera justicia, de que se condenen a los Uh-huh. que asesinaron a mi hija. Pero pienso, ya tantos años, 18 años de lucha y no lo he podido conseguir, está en la completa impunidad. Entonces yo como que digo, no, y cuando sea con la placa le limpio el nombre a mi hija y que pidan perdón, sí, que me pidan perdón a la comunidad y el daño que nos hicieron, porque nos hicieron mucho daño a la familia, a la gente que conoció a Caterine, a la universidad, a todo el mundo. Ahí pues, Ujú. Doña Julieta, ¿cómo fue ese daño? O sea, porque una de las cosas que hay en las sentencias donde se piden actos públicos, donde se condena a la nación, que son condenas administrativas, no son individuales, no se condena a un sargento, a un cabo, a un teniente, sino a la nación por no
haber tomado, por ejemplo, las medidas correspondientes para que las fuerzas del Estado hicieran daño a un civil que no hace parte del conflicto. Y eso se le llama perjuicios. Y la nación se ve obligada a pagar económicamente indemnizaciones porque hacen una cuantía de los daños. Y mucha gente, cuando hacen esa cuantía de los daños materiales y psicológicos y morales, dicen, es que el dinero no va a poder recuperar un ser querido. Claro, digamos que todos sabemos que eso es así. Pero familias como doña Julieta sienten en este tipo de acciones que el Estado por lo menos les dice, nos equivocamos y asesinamos a su ser querido y le pedimos perdón por el daño sufrido. ¿Cuál fue ese daño, Julieta, que usted sufrió, que usted sintió? Yo que la he acompañado en todos estos años y hemos hecho tantos reportajes por la ausencia de Caterine. ¿Cómo fue ese daño, doña Julieta? No, pues ese daño fue incalculable. Primera parte, perdí mi trabajo, yo quedé muy mal, estuve en tratamiento psiquiátrico y todavía estoy porque yo nunca me recuperé de la muerte de mi hija. Solo pensar cómo la vi, cómo me la destrozaron, eso nunca se olvida, nunca. Ver a mi hija como me la entregaron. Empezaron no solo eso, sino que en ese tiempo empezaron los hostigamientos, Sí, comenzaron, me trataban mal, que me quedara callada, que no denunciara, que comenzaron las amenazas y entonces yo pedí protección, no me la dieron tampoco, tenía que estar de un lado para otro. Mi vida cambió completamente negativamente. Y ya tuvimos que, al último ya decidimos irnos del país porque no recibimos ni protección, uh-huh. ni, 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 ni justicia, ni justicia, ni nada. Entonces yo ya decidí porque yo dije, no, pues yo que estoy arriesgando aquí, no pude, me vine muy, muy triste de saber que no pude ni siquiera conseguir la placa de mi hija. Y todo se acabó prácticamente, tuve que empezar de cero con la muerte de mi hija, de cero y ahí estoy, pero muy duro y todavía estoy luchando aquí, pero duro, duro aceptar todo. Es que yo todavía no acepto eso, todavía no. Eso no. Claro, claro que sí, claro que sí. Julieta, pero ya para lo que se viene, cuando se cuadre, se coordine el acto de perdón, usted vendrá a Colombia ese acto de perdón. Claro, claro, yo sí, no, es que mi sueño es yo volver a Colombia. Yo extraño a mi Colombia, extraño mis protestas, extraño las denuncias, extraño todo, porque a partir de que murió Caterine, mi vida quedó en eso, en protestar, en limpiar el nombre de mi hija, que no era ninguna guerrillera, y luché hasta lo último. Y si vuelvo con esa placa, si Dios quiere, yo voy a ir a Colombia y para mí va a ser como un poquitico como de alivio, alivio de saber que al menos ya le limpié el nombre a mi hija. Eso para mí es muy importante, José. Yo sé, y aquí ya voy a ir con la pregunta final para Sara y para José. Sí, por favor, Carlos, la placa otra vez, porfa, coloquémosla allí, porque como decía Julieta, esta placa sí dice una cosa muy claramente. Caterine Soto no era una guerrillera, señores del ejército, era una estudiante y usted fueron responsables de ese asesinato, no tenían por qué haberlo hecho. Y más aún, si doña Julieta de manera civilizada, tranquila, acudiendo a medios legales, acudiendo a las luchas, pues pedía justicia, es decir, Julieta no toma justicia en mano propia, no, pide justicia, que las jueces actúen, que los tribunales actuaran. Esto, y estamos hoy en 2026 y esta placa no está instalada. Señor ministro Pedro Sánchez, esta placa hoy no está instalada. Señor presidente Gustavo Petro, esta placa hoy no está instalada. Es decir, estos son los actos, yo comparto plenamente, no son lo mismo que, decir, no son lo mismo este gobierno al anterior, claro, porque no, hoy no se están cometiendo estas ejecuciones, pero en lo que sí están siendo lo mismo es en la revictimización, porque esta placa tenía que estar instalada, Julieta, hace años tenía que estar, o sea, este acto ya debería con el ministro que fuera,
con el presidente que fuera, estos actos de perdón son las claves. Y entonces, si Julieta no tiene el apoyo de organizaciones de derechos humanos famosas, grandes, importantes, entonces, ¿qué? ¿No hay acto de perdón? Es decir, si no se mueve, entonces el ministro Pedro Sánchez no le va a pedir perdón a Julieta por el asesinato de Caterine. Esa editorial la hago para la última pregunta, José. ¿Se espera entonces que los actos de perdón sean cuándo? Exactamente, después de las elecciones. El acto público lo acordado después de las elecciones. La instalación de la placa se esperaba que fuera lo más pronto posible después de que la fuera entregada. Sin embargo, en la universidad hay una coyuntura actual, que estamos en asamblea permanente por diferentes problemáticas a nivel de presupuestales, de violencias basadas en género, temas de infraestructura. Entonces, hay muchos trámites administrativos que están actualmente parados. Entonces, estamos esperando que haya una normalidad, aunque la universidad nunca tiene una normalidad, que se tenga algo de normalidad para que se comiencen los procesos administrativos para la adecuación del sitio. Saray, ¿se ha pensado en lo que usted nos decía en estos ejercicios de memoria? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Se ha adelantado algo del sitio o eso todavía está en veremos, Saray? Hemos tenido varios lugares en mente, entre esos está un jardín que justamente se instauró hace poco con la conmemoración de los 20 años del asesinato de Johnny Silva. En esa zona se está pensando quizás hacer un jardín de la memoria, pues ya hay un jardín que es en honor a Johnny, pero ahí mismo está al lado todo el pasillo de la peatonal que conecta a la Paso Ancho, que es justamente uno de los lugares que doña Julieta nos ha mencionado. Entonces, ese es uno de los lugares que se está pensando. Ya tocaría entrar también a negociar con administración a ver ellos qué nos van a decir y si nos ponen trabas de un lugar que escojamos, si nos van a decir un pero o si nos van a dar vía libre a que podamos escoger. Muchas gracias a Saray y a José porque yo sé lo que Julieta ha luchado para que esto se hiciera y ustedes se preocuparon por esa placa. Créanme que yo se los agradezco como periodista que ha seguido el caso de la injusticia y de lo que ha habido doña Julieta. Les doy desde aquí las gracias a Saray y a José por este trabajo de la placa, por recuperarla, porque la recuperaron. El ejército la tenía guardada y si no se mueven los colectivos y doña Julieta, el ejército deja guardada esa placa. Ha revictimizado el Ejército Nacional la memoria de Caterine. Yo sí lo puedo decir con claridad. Gracias, Saray y José. Sí, nosotros queríamos decir algo más. Sí. Si puedes mostrar otra vez la imagen. Sí, por favor, Carlos. Sí, y es que hay unas letras distintas en la imagen de la placa anterior y con esta, que es, esta dice declara y la otra dice reconocer. Digamos que eso en términos está bien. Sin embargo, lo que sí cambia es que aquí dice homicidio y en el otro dice asesinato. En el tema de asesinato da una calidad de gravedad. Una calidad de gravedad, de algo agravado. ¿Y qué es lo que pasó? Que ya la asesinaron. Sí. Importante es eso que dice Julieta, lo que está diciendo José, que en esta nueva... Sí, es que eso era lo que yo antes peleaba con el ejército. Decir, es que esto fue un asesinato. Esto fue un asesinato y decían que no, ellos no querían publicar eso. Y yo no sé por qué publicaron esto último. Entonces, pero me gustó esa placa porque eso fue un asesinato a sangre fría. Entonces, sí. Y se declaran responsables, claro, de homicidio. Eso tiene implicaciones, seguramente, José, en el fallo, ¿no? O sea, la orden tiene que haber sido así de clara porque si donde incumplan una orden judicial de ese tipo, pues se podría hablar de un desacato, se podría hablar de otros hechos y por eso seguramente dijeron no cambie, no son sinónimos homicidio y asesinato a la hora de una sentencia que se tiene que cumplir. José, muchas gracias por esas palabras. A Saray, doña Julieta, unas palabras finales. Usted vendrá a Colombia, entonces ya nos lo confirmó para cuando este acto de perdón se vaya a hacer. Sí, José, quiero darle las gracias y pienso que mientras que si no hay justicia, que haya memoria y siempre trataré de conservar la memoria de mi hija y a toda hora, hasta el último día de mi vida voy a denunciar
porque la denuncia sirvió mucho para que no ocurra tanto falso positivo que había. Mucho. Desde que mataron a mi hija, que yo comencé a denunciar y a denunciar y a pregonar y todo eso, yo noté que mermó un poquito los falsos positivos. O sea que algo sirve la lucha y la denuncia. Claro que sí, doña Julieta Ospina, madre de Caterine Soto, también muchas gracias por haber estado en este espacio con Cuestión Pública, doña Julieta. A usted, José, muchas gracias. A Gracias, José, muchachos. a José Yaceray también muchas gracias y estaremos pendientes del aviso del acto público, José Saray. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes por acompañarnos a la tribu Cuestión P, por favor, les invitamos, ya que estamos hablando de este tipo de noticias, a que vayan a leer nuestra reciente investigación y es la tercera condena al Estado colombiano que encontró Cuestión Pública por la ejecución extrajudicial del 6 de julio del 2003 en Granada, Antioquia. Ejecución que fue realizada en el marco de la operación Marcial Norte del Ejército Nacional y ese hecho fue presentado de otra manera como un combate legal contra las FARC por un entonces capitán Juan Miguel Huertas Herrera, oficial del ejército que en 2025 fue reintegrado por el gobierno de Gustavo Petro. Y hay 3 condenas contra la nación y en esas condenas se dice que el informe de Huertas sobre ese 6 de julio de 2003 está lleno de irregularidades, presidente Petro. Ya van 3 condenas que le han obligado a la nación a pagar buena plata de indemnización a las familias de las víctimas del 6 de julio de 2003, de las 4 víctimas del 6 de julio de 2003, asesinadas según las sentencias judiciales y presentadas como guerrilleros muertos en combate cuando no lo eran. Son las 4:54, agúzate con Marulo, agúcese, señor presidente. Agúsense, señores del ejército, muévanse, pilas. Es que ustedes tienen que pedir perdón ya a Julieta Ospina. Por eso hablamos sin carreta y de frente. No pueden demorar más la solicitud de perdón a Julieta Ospina, madre del estudiante de la Universidad del Valle, Caterine Soto, asesinada por ustedes, señores del ejército, el 3 de agosto del 2007 en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Soy José Marulana. Nos vemos el próximo miércoles en Agúzate con Marulo, con música, con noticias del día y con investigaciones de rigor. Hoy, la placa que recuperaron de instalaciones del ejército, donde esa entidad le pide perdón a la familia de Caterine Soto por el asesinato de esta estudiante en 2007. Hasta luego.